Hola amigos, ¿cómo están? El presente video es para complementar un poco la información de videos pasados y para que se pueda comprender de forma amplia el sentido de la matemática vorticial, el sentido numérico que le doy para que el Hormus pueda ser explicado. Y bueno, el presente título es Números, Poder y Virtudes, basado netamente en la concepción de buscar entender un poco más lo que es el Hormus. Para poder comprender el Hormus un poco más, debemos basarnos de repente un poco en lo que eran las ciencias antiguas o las ciencias matriciales, desde un sentido filosófico incluso, para poder comprender tanto un electrón, un protón o un neutrón en un sentido matemático, simple. Y bueno, el presente video pues tiene la percepción o la inclinación a dejar una forma de entendimiento básico sobre lo que es la matemática desde una dinámica cualitativa que nos permite comprender una forma de realidad desde donde las estructuras van a ser formadas, desde estructuras simples hasta estructuras complejas. Primero debemos entender pues de que no hemos creado los números o la matemática, nosotros las vamos descubriendo. Es un lenguaje y una ley universal. No importa en qué parte del universo estés, siempre 1 más 2 va a ser igual a 3. Y todo el universo pues obedece esta ley. Para entender esta perspectiva, pues nosotros debemos de comprender los números o las matemáticas desde una manera cuantitativa y cualitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para percibir la manera, por ejemplo, diferente, en que nosotros solamente comprendemos los números como una forma de patrones en un sistema binario. Es decir, podemos comprender los números desde el aspecto de 0, 1, 0, 1, 0, 1, a pasar a la comprensión de los números desde las cualidades desde el 0 hacia el 9. Es decir, por ejemplo, uno de los más famosos filósofos que trata de interpretar las cualidades numéricas es Pitágoras. Y bueno, no podemos pasar por alto en este video el hecho de poder comentar sobre la hermandad pitagórica, que se considera en este caso pues que si Pitágoras haya existido, pues fue un místico, un filósofo, un iniciado, se le consideraba, llamado Pitágoras de Samos. Pues Pitágoras de Samos, él afirmaba que las almas eran inmortales y se transmigraban, es decir, que conseguían su pureza a través del conocimiento y de una serie de privaciones a lo largo de muchas vidas. Y el mismo Pitágoras pues afirmaba, o con mucha firmeza, que había él habitado ya otros cuerpos con otros humanos y en otras épocas, en otras vidas. Con todo merecimiento, pues Pitágoras es considerado el primer filósofo importante que considera el número o a los números en su conjunto como sagrados. Él estableció lo que eran las distinciones entre diversos tipos de números, como los números primos y los números perfectos, así como una división entre números pares y números impares. Pitágoras descubre que los números enteros rigen las armonías musicales, equiparando notas de las notas musicales como si fueran las 9 musas antiguas, que bueno, básicamente las musas eran las diosas de las artes, con el movimiento y los sonidos, que era también basado en 9 cuerpos celestes. Como lo era en la antigüedad se conocía solamente 7 planetas y era considerado de esta forma. Por ejemplo, en lo que era la filosofía alquímica, era considerado de que había 7 planetas y habían esferas de estrellas fijas y un concepto que ellos llamaban una especie de contratierra. Muy interesante también si quieren revisar esa información. Y bueno, seguro muchos de nosotros recordamos lo que es el teorema de Pitágoras, que en realidad pues fue un teorema egipcio o babilónico que Pitágoras aprendió en sus viajes, como viajero, tratando de aprender a resolver la ciencia matemática propiamente. Quizás lo aprendimos en el colegio o quizás nos lo enseñaron, a veces sí, a veces no. El punto es de que, por ejemplo, siempre nos enseñaban esta disposición. Si era A, B, C, por ejemplo esta imagen que está por aquí, donde A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado,
que es esa fórmula que normalmente siempre nos explican en los colegios. Seguramente más les va a llamar la atención esto, que era que nos decían que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siempre nos enseñan normalmente esta fórmula, pero regularmente no nos enseñan este dibujo por aquí. Y sin el dibujo pues no tiene mucho sentido, no tendría sentido la fórmula. Pero este dibujo explica una ley que se cumple en un abanico de números enteros, de triángulos rectángulos que se ajustan a este teorema y reciben el nombre de ternas pitagóricas. Las ternas pitagóricas eran el esquema que está en este cuadradito de acá, que normalmente también nos hicieron aprender una vez en el colegio, pero a veces no tenía como que mucho sentido, porque nos mandaban la fórmula y no había una imagen desde donde poder tener la representación del teorema pitagórico. Y tratando de comprender mejor esto, pues hay que entender de que las matemáticas son dibujos y no cifras. La creación del universo se puede recrear a través del número, en el sentido de la matemática, el cálculo y la astronomía. Pero el número para los pitagóricos era la expresión de la cualidad. Los números eran los dioses, eran los símbolos, no de la cantidad, como lo entendemos a veces en el colegio, ya que normalmente se nos enseña a calcular propiamente. Y bueno, este término pues es derivado de sumar cálculos, o sea, de sumar piedritas, como cuando nos dicen también el sentido de los cálculos en la vesícula, los cálculos en el riñón. Esas piedras eran utilizadas propiamente para sumar en ese sentido, o el sentido de una piedra, de un cálculo, de calcular. Y bueno, eso es lo que más nos enseñan normalmente en los colegios, en primaria, por ejemplo, así. Los números para el sistema en que vivimos, pues deben ser enseñados para un propio sistema mercantilista. Esa es una dimensión cuantitativa. Pitágoras declaraba que los números son sagrados y que tenían una existencia totalmente independiente y real, y no se limitan a ser meras marcas para contar. Los números serían la dinámica en la que el demiurgo ha hecho el universo. Los pitagóricos pues buscaban conocer ese orden a través del número, teniendo en cuenta, por ejemplo, los sentidos de los teoremas pitagóricos, la magia de las cameas también, que eran de las escuelas, a veces algunas escuelas herméticas generan esta práctica a nivel de las matemáticas para realizar toda una especie de misticismo y de magia y proyección de diferentes tipos de realidades, que es algo muy, muy interesante. Bueno, los pitagóricos se dedicaban a curar incluso a través de lo que era la concepción de la mímesis. La mímesis quiere decir la propia imitación, por así decir, de la naturaleza. Conocían lo que era la constitución del hombre, y cuando llegaba la enfermedad, que se consideraba un tipo de desorden, ellos se dedicaban a ordenarlo. Exponían a las personas a un orden cósmico, a un orden numérico. Usaban la música y seguramente pues trataban que la música de cada uno, que cada uno lleva a cuestas, que como lo son las propias emociones, que son frecuencias y sonido, se ordenen. Entonces, la música sería en este caso lo que es la manifestación más potente del número. Todo está en constante movimiento, todo lo que se mueve produce una onda, produce una frecuencia, como por ejemplo el spin del Hormuz. Desde los planetas al Hormuz, o sea, quiere decir desde una escala macrocósmica a una escala microcósmica o nanométrica, como lo es el Hormuz propiamente, todo está sonando y todo está recombinándose en diferentes tipos de armonías. Recordar que la música la dicta siempre las emociones, por ejemplo, en una película. Una película de acción pues casi no tiene mucho sentido, o no te genera un apego a algo sin la música de fondo. O incluso la música de comedia, la música de un drama, la música melancólica en una película de drama, por ejemplo, o la música que es un poco grave en una película de terror. No tiene mucho sentido una película de terror sin la música de fondo. Es decir, la música sería ese idioma universal, es lo que permite que nuestro cuerpo se mueva un poco más allá, vibre, resuene e impregne diferentes estados de resonancia con el entorno. Y bien, pues esta información puede
puede prestarse netamente a que podamos entender incluso si es que alguna vez en la humanidad existió algún tipo de reseteo que quizás pudo ser de hace muy poco, y desde donde podemos entender el misterio de las propias catedrales, sus órganos magnos, su arquitectura y todas esas estructuras pues, que tenían las catedrales, que eran unas estructuras resonantes, que lo que hacían era transmitir vibraciones, frecuencia, luz, armonías, donde lo más seguro es que se haya acudido en alguna época antigua, en un pasado remoto, a adquirir sanación, a adquirir un orden en esas frecuencias, que era lo mismo que hacían los pitagóricos, a no ser que la historia esté tan distorsionada y que los que hicieron las catedrales hayan sido los propios pitagóricos y nos hayan dado a nosotros otro ramo histórico u otra cronología de la historia propiamente. Y bien, pues en nuestra vida, nuestra propia vida pues es música, el día a día. Y esto también lo demostró Hammer cuando nos esquematiza el sentido de cómo se manifiesta una enfermedad a través de un shock biológico. Un shock biológico sería, por así decir, una tecla alta del piano, un impacto que genera una resonancia, que genera un comportamiento de inmediato y un cambio en nuestra biología. Y este cambio en la biología, según Hammer, siempre se manifestaría en lo que sería un sentido de vagotonía y simpaticotonía, simpaticotonía. Cuando aparece la enfermedad es porque hay un conflicto que se ha iniciado, un shock. Entonces ese shock genera estas curvas de desarrollo, donde se dan incluso las fases de curación, las fases de conflictolisis, las crisis propiamente, y diferentes tipos de nodos, como si fuera una onda, una música, como si fuera una ola del mar, en ese sentido. Bien, pues para hablar un poco más de los pitagóricos, también tendríamos que comprender los simbolismos que utilizaban, que algunos de esos están plasmados acá atrás en la pizarra. Como por ejemplo ahorita, no sé, más arriba está el tetractis, que es lo que quiero explicarles, y bueno, que aquí está en pantalla también. El tetractis es la forma en la que los pitagóricos lo que hacían era regular a los números, hacían una visión sagrada de ellos. En este colocaban los números de una forma triangular, como lo vemos aquí. Los triángulos son las figuras geométricas más estables y bueno, la suma de sus números de cada línea dan como resultado siempre un 10, teniendo en cuenta que el primer punto que está aquí, como por ejemplo en este dibujo de acá, donde dice Anima Mundi, sería el 1, el Sol, la Luna sería el 2, la sal, el sulfuro, el mercurio sería el 3, los 4 elementos serían el 4. Si sumamos toda esta expresión, pues nos daría 10. Y que, bueno, los pitagóricos consideraban que esta conclusión era un círculo completo. Pitágoras pues también creó este símbolo que está por aquí, que es este lambda. Este símbolo, o bueno, este símbolo lambda, esta figura propiamente cuyas propiedades normalmente se consideraba que estimulaban a los físicos y a los matemáticos modernos a descubrir cosas nuevas acerca del universo. Lambda es la séptima letra del alfabeto griego en forma de una B invertida. Y en esta silueta Pitágoras escribía estos números, escribía el 1, el 2, el 4, el 8, el 9, el 27, como están aquí. Y bueno, esto simbolizaba de que en un lado de la línea ponía los números pares y en el otro ponía los números impares, pero siempre consideraban en el vértice, colocaban al 1 como una unidad unidimensional. Y era considerado, todos los números pares eran considerados los números femeninos por su facultad de parir, de poder partirse, de poder reproducirse. Por eso consideraban ese sentido femenino y estaba asociado al lado izquierdo del símbolo lambda. En el lado derecho se colocaban los números impares y esto estaba asociado a una matriz recta, a una matriz masculina, a una matriz impar propiamente. Al final del lambda, cuando se quería realizar una sucesión, se manifestaba lo que expresamos actualmente como un salto de octava, por ser la séptima. Los números que vienen después del 8 y el 27, como están en este esquema de aquí,
eran el 16 y el 81, que curiosamente pues el número 16, por ejemplo, estaba manifestado siempre en lo que es la cosmovisión hiperbórea, donde se manifiestan las 16 runas, que eran 13 más 3 runas increadas. También era utilizado por la Golden Dawn. El 16 es utilizado en el sistema hexadecimal de las computadoras. Y por otro lado, pues tenemos también lo que es el número 81, que los pitagóricos pues, y los gnósticos de esa época también consideraban como, bueno, hasta la actualidad parece que se le considera el número gnóstico, el número de Dios, que era IAO, o también era considerado el alfa y el omega y el 1 como representación. Entonces, con el paso del tiempo también se comienza a manifestar las escuelas neopitagóricas, que eran las escuelas, por ejemplo, manifestadas por Platón, quien utilizaba también lambda para explicar las notas musicales, y por esta razón pues se detenían a veces en el 7 porque había un salto, es decir, el salto de octava. Como lo expliqué en el video anterior, que cada salto de octava pues generaba una manifestación más como una torsión para someterse sobre el eje de la matemática vorticial, o sea, sobre la dimensión de este círculo de acá, donde se puede observar la escala en el eneagrama vorticial, que cada 7 se generaba un salto, bueno, para que tengan una mejor comprensión de esto, la octava pues hace referencia siempre a que hay 8 notas musicales de una escala mayor. Curiosamente, los números enteros pues serían como una especie de ladrillos de la música y pues pueden producir resultados totalmente armoniosos. En este esquema de aquí pues podemos ver lo que es el eneagrama vorticial, donde se hace una escala de división entre 7. Cuando yo sujeto este número y lo divido entre 7, básicamente vamos a utilizar lo que empleaban los músicos para ver también desde el eneagrama el sentido de las personalidades. Y sería, por ejemplo, de que si yo divido 1 entre 7 me va a dar como resultado 1, 4, 2, 8, 7, 5 como decimales. Si divido el 2 entre 7 me va a dar como resultado 2, 8, 7, 5. Y todo es este sentido de movimiento que están viendo ahorita acá en el eneagrama, que es la forma en que se desplaza la música de una manera armoniosa. Entonces, los músicos emplean pues las personalidades de diferentes escalas y cadencias también, o sea, de los cambios rítmicos que se pueden dar a nivel de este eneagrama, para demostrar el profundo potencial emotivo que deriva de cada forma subyacente. Desde la aritmática, desde la matemática propia de Pitágoras, se puede concebir lo que es una belleza de todas las armonías que se pueden manifestar en los patrones que pueden formar. Por ahí también se puede conocer lo que es la música de las esferas, que es el movimiento, el desplazamiento de cada planeta a través de del eneagrama vorticial también, como se puede comprender aquí. Y es algo que se puede evidenciar netamente, por ejemplo, cuando nosotros ponemos una superficie metálica totalmente plana y lisa, le colocamos un poco de arena y por debajo colocamos un parlante a diferentes frecuencias, vamos a observar que va a generar diferentes figuras, diferentes manifestaciones geométricas, a diferentes armonías, que lo que va a conformar la arena en esa dimensión. Todo este sentido está relacionado incluso a lo que es el árbol sefirótico y a las enseñanzas cabalísticas, donde por ejemplo podemos apreciar de que se consideraba diferentes dimensiones a nivel del árbol sefirótico, como es una primera dimensión, que es esta primera línea verde de acá, una segunda dimensión, una tercera dimensión, donde los números podían estar plasmados también a través del árbol sefirótico, donde se relacionaban con los planetas y con las visiones astrológicas. Por ejemplo, acá en el árbol sefirótico se relacionaba bastante lo que era el 1 con Neptuno, al 2 con Urano, al 3 con Saturno, al 4 con Júpiter, al 5 con Marte, al 6 con el Sol, al 7 con Venus, al 8 con Mercurio, al 9 con la Luna, y el 10 sería como un punto de concreción, que era el punto terráneo, o sea, la Tierra propiamente.
En medio de la parte superior del árbol sefirótico está Dat, que sería la concreción de conciencias, donde a través de una matriz oscura, es como que por un lado estamos viendo desde esta parte de arriba, desde donde se proyecta la corona, que también es llamado en el árbol cabalístico Keter, la proyección de la luz. Dat sería el sentido de oscuridad, Dat. Bien, y también se genera, en la matemática vorticial podemos organizar y armar todo este esquema, esta columna que está aquí, que es una matriz propiamente de las diferentes realidades, de las diferentes dimensiones, a través de la organización de una matriz en el árbol desde el 3, 6, 9, como lo vamos a ver en un momento. Bien, pues Pitágoras, por ejemplo, ya nos mantenía en relación de que todo está compuesto por el número, y estos distribuyen las virtudes de las cosas. Platón, por otro lado, también nos mencionaba de que los números son el más alto grado de conocimiento, y el número pues es el conocimiento mismo. Platón también manifestaba esto, Pitágoras manifiesta que todo fue hecho según el número, y Platón luego lo complementa. Él dice que todo fue hecho según el número, el peso y la medida. Y es que toda la naturaleza parece haber estado formado a razón de los números. Todo lo que hay y subsiste está sujeto al tiempo y al movimiento y a las constantes de equilibrio y desequilibrio. Todo está compuesto por números y proporciones, y solo los números o a través de ellos es que las cosas tienen poder. Los números constituyen las líneas y los puntos de toda esta matriz energética en la que vivimos. Los pitagóricos siempre consideraban esto, que eran los números, y bueno, es una realidad hasta ahora, que los números son los arquetipos originales, son la raíz de nuestro lenguaje, también de nuestra conciencia. Cada número pues tiene un significado y representa un estado de conciencia. La matemática vorticial o la matemática cualitativa es una matemática del lado derecho del cerebro, y la aritmática o la matemática cuantitativa es una matemática del lado izquierdo del cerebro. Ambos normalmente en nuestro día a día tienden a estar en total integración, pero la que nos permite ver una forma más de realidad en el entorno, o ver, por así decir, la malla, como quien dice la Matrix, es a través de las dinámicas numéricas. Proclo nos dijo también esto, que tiene que ver con el agua de mar. Hay un autor griego que manifestaba de que tenía que ir 7 veces al mar a meter la cabeza. Ahorita vamos a ver quién era. Mientras tanto vamos a ver lo que decía Proclo, por ejemplo. Proclo, filósofo griego, también decía que el número subsiste siempre y se encuentra en todo. Uno en la voz, otro en las proporciones, otro en el alma y la razón, y otro en las cosas divinas. Entonces, teniendo en cuenta la comprensión de esta previa apertura, tenemos que entender de que nosotros, cuando tengamos el entendimiento y la comprensión profunda de los números, vamos a ser capaces pues de unir las letras a los números divinos, como se hacía en la antigüedad también, donde había en diferentes conocimientos herméticos y gnósticos, en diferentes idiomas también, se sustentaba la relación que había entre cada letra y cada número, como lo vemos en este cuadrito de acá. Entonces, cuando nosotros podamos relacionar, vamos a ser capaces de entender la divinidad que tienen los números, y vamos a entender un poco más las cosas cotidianas, ya que los números pues operan a través del alma, y las figuras, la geometría que tenemos alrededor también opera a nivel de nuestro cuerpo. Y bueno, aquí vamos a comenzar un poco a explicar las cualidades numéricas para luego relacionarlas en una matriz numérica vinculada a la matemática vorticial, así como un poco al árbol sefirótico o a las camillas mágicas también. Lo que siempre se ha considerado es que pues los números como símbolos o como arquetipos no son más que la repetición de la unidad. Y aquí vamos, por ejemplo, a comenzar a comprender un poco lo que es el número 1. En este caso, el número 1, al ser la medida común de todos los números, lo hace su fuente y su origen.
permanece incapaz de multitud, es el que hace que al multiplicarse a sí mismo, pues solo se produzca a sí mismo. Es un número indivisible, ya que el resultado no puede ser mayor que la unidad misma, o sea, mayor que el uno propio en sí. Es la unidad original, principio de todo, vibración de carácter masculino, está relacionado al fuego primordial, la energía activa y el liderazgo, está considerado también dentro de lo que es el aspecto de la individualidad, de la individuación, es el número completo y autosuficiente en sí mismo. El uno es lo que está solo, es la unidad absoluta, es como lo nombrarían los pitagóricos en realidad. Para mejor entender, de repente ponemos un ejemplo, que sería el ejemplo, por ejemplo, un alumno, una clase, un colegio, este conocimiento, o sea, el hecho de entender la unidad integrativa, concedernos el sentido de entendernos a nosotros mismos como individuo, o sea, como una unidad, nos va a dar el conocimiento y la capacidad de trascender a esa propio uno y trascender la idea y que curiosamente idea es el sentido de decir yo Dios, hay Deus. Esa sería más o menos esa percepción. Bien, ahora con el número 2. El número 2 indica lo que es la dualidad, ser lo uno o lo otro, también indica lo que es la partición, la polaridad y la separación. Deriva desde la unidad previa, es decir, es una vibración de carácter femenino y tiene una facultad o capacidad de parir, de dar par. Es el número del matrimonio y del sexo, relacionado al agua primordial y a la actitud pasiva también. El 2 es necesitado de complementarse siempre, es decir, que siempre busca algo exterior, busca un espejo, busca una sombra, porque debe encontrar aquello que le fue usurpado. Según Cornelio Agripa, existen dos clases de espíritus, hay buenos, hay malos, hay dos criaturas intelectuales como son el ángel y el alma, dos grandes luminarias que son básicamente el sol y la luna. Hay dos solsticios, dos equinoccios, dos polos. Se cuenta en el libro de Cornelio Agripa, por ejemplo, de que las palomas ponen dos huevos siempre, el primero es macho y el segundo es hembra. Ese sería, por ejemplo, más o menos ese sentido de englobar una concepción de cualidades desde el número 2. El número 3. Según algunos tratados de numerología oculta, es el 3, pues viene a ser siempre, como sabemos, el número trinario. Es el número sagrado de carácter masculino. Y según Plinio, por ejemplo, los antiguos tenían la costumbre de escupir 3 veces diciendo alguna plegaria. Es llamado el primer número cúbico. El tiempo que conocemos actualmente pues es un tiempo trinario también, es pasado, presente, futuro. Todo cuerpo está compuesto por 3 intervalos, lo que es longitud, anchura, grosor. La armonía contiene 3 sinfonías, que son por ejemplo lo que es el diapasón, el hemiolón, el diatesarón. Hay 3 clases de alma, las sensitivas, las vegetativas, las intelectuales. Hay 3 decanatos en cada signo, 3 gracias, 3 jueces, 3 furias, el cuerpo, el alma, el espíritu, materia, antimateria, materia oscura, como lo habían explicado en otros videos. El sentido de tener en cuenta que el Ormus, por ejemplo, es un sentido de antimateria, es como luz. Hablamos en un momento, en otros videos atrás, de la melanina, que era la materia oscura, la materia de absorción, y la propia sal, pues sería el cuerpo siempre. ¿Qué más? A ver, el sentido, por ejemplo, también se ha considerado siempre en la alquimia esa misma connotación. Está el sulfur y el mercurio y su hijo, la sal. En el hermetismo siempre se ha relacionado al espíritu, a la materia, el retorno o la reintegración, del espíritu, la materia y su alma a una sola integridad. O también se ha entendido en ese sentido de que es la reintegración de lo separado, o sea, o como decían las síntesis hegelianas, que era síntesis, antitesis y tesis. Ese, por ejemplo, es desde un sentido hegeliano. Las vibraciones de las 3 nornas también, por ejemplo, las normas nórdicas, que eran 3, que era Urd, Verdandi, Skuld.
las tres parcas griegas también, que eran Cloto, Lechasis y Atropos. Las tres proyecciones temporales que tenemos actualmente. Bueno, ya lo repetimos, que era pasado, presente, futuro. ¿Qué más tenemos en relación a 3? Bueno, el 3 está relacionado a lo que es el aire, propiamente, a ese elemento. Y a los objetivos propuestos a alcanzar desde el concepto de la numerología actual. También se ha generado a través de esto en el sentido católico, por ejemplo, lo que es el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo, la cosmovisión de Madre, Padre, Hijos o Hijo. La Trinidad germánica también estaba relacionada a lo que era Wotan, Vili, Ve, que corresponden netamente a algunos dioses nórdicos, que era Odín, Hauner, Loder. Y bueno, pues básicamente nosotros tenemos un sentido de un cuerpo, de tener un cuerpo físico, mental y un cuerpo energético. Y también había en los tratados alquímicos o en los tratados gnósticos también había unas palabras mágicas que eran 3 veces a 3, 3 veces a mí y 3 veces de nuevo para 9 a ser. En breve vamos a ver cuál sería ese sentido o dónde tendría sentido estas palabras mágicas en un sentido desde el vórtex matemático. Ahora comenzamos con el 4. Por ejemplo, el 4, ¿qué sería? El 4 está manifestado también en el tetractis, como lo llamaban los pitagóricos, que también generaba el sentido de ubicarnos. Nosotros, para ubicarnos, tenemos que entender de que existe lo que está adelante, atrás, izquierda, derecha. Con esos 4 puntos nos ubicamos netamente. Es la materia, el cuerpo, la solidez estaría integrado por la visión del 4, y según Cornelio Agripa, pues los fundamentos tanto de las cosas artificiales como de las cosas naturales y divinas son cuadrados. Es el número de la solidez, la representación pagana de Júpiter también. Se considera justo que Júpiter tenía cuatro orejas. En el zodiaco guarda 4 triplicidades. Por ejemplo, bajo la visión también de los elementos de la alquimia, es aire, fuego, agua, tierra. Hay 4 humores en el ser humano, que son la sangre, la flema, el cólera, la melancolía. El año tiene 4 partes, lo que es la primavera, verano, otoño, invierno. 4 son los vientos, 4 puntos cardinales, 4 edades griegas y los 4 yugas védicos, por ejemplo. El 4 siempre aumenta la dualidad y la partición de lo que es padre, madre, hijo, hija. En la mitología nórdica está relacionado a los 4 enanos que sostienen el mundo, que son Nordi, Sudri, Austri, Vestri. Está relacionado a los puntos cardinales también, norte, sur, este, oeste. Bien, el 5. Conocido también como el número quinario, está relacionado al éter. Es decir, está relacionado al 5.º elemento, a la esencia propiamente de la matriz electromagnética de la vida, sustento energético y espiritual. El elemento más allá del 4, o sea, más allá de los 4 elementos, que asimismo se encuentra en estos. También el 5 simboliza aquella fuerza que funciona como una especie de centro, una especie de motor divino, que es impasible e increada también, sobre la que se sustenta la creación y que pone a rodar los ciclos de manifestación. Por eso tenemos 5 dedos en cada mano. El 5 también hace referencia a la línea perpendicular que puede hacer de puente hacia lo que es una realidad superior. Es decir, siempre el 5 pues se manifiesta lo que son los vórtices. Luego vamos a ver por qué, porque a través del 5 siempre se puede generar lo que es un pentagrama, que es una manifestación quinaria propiamente y en completa armonía Fibonacci, que eso lo vamos a ver en breve. Como les decía, el 5 es lo que nos va a llevar a lo que es una realidad superior y conduce a un origen divino, un origen espiritual. Tenemos nosotros 5 sentidos, que son vista, oído, gusto, tacto, olfato. Se consideraba también en la antigüedad que las golondrinas ponían 5 pequeños y que la golondrina lo que hacía era alimentarlos en equidad, comenzando desde el que vino primero hasta el que vino último, de acuerdo al orden de nacimiento.
lo que les estaba comentando del sistema de la pentaflor o el pentagrama, que genera un movimiento en fin, un movimiento armónico, y tiene una función distribuidora. Los griegos etiquetaron ya los puntos del pentagrama con las letras epsilon, gamma, iota, teta y alfa. Estas letras también están relacionadas con palabras correspondientes a los elementos. Así tenemos, por ejemplo, Udor, que es agua, Gaia, tierra, Hierón, que es, por ejemplo, lo que es la cosa divina, sagrada, que podría estar muy relacionado a lo que es el éter, o a decir el espíritu también. Terma, que era el fuego, el calor, y Aer, que era el aire, correspondiente siempre a estos puntos del pentagrama. Bien, ahora tenemos el 6. El 6 pues es considerado por los pitagóricos como un número de la perfección. Lo llamaban el sello del mundo, o el sello de la manifestación, de la flor de la vida, cuya composición binomial tiene una función de acumulación, una función de la mística bíblica. Por ejemplo, se decía que su Dios contempla todo lo que había hecho al sexto día, que el hombre fue creado al sexto día, y bajo la ley hebraica pues ordenaba recoger maná durante 6 días, que curiosamente tenemos que entender cuál sería la visión cosmológica en la que mejor nos favorece a nosotros extraer el hormuz justamente 6 días seguidos, cuando está cada planeta en cierta disposición, que esté relacionado al agua, que esté relacionado a las esencias, al mercurio y al sol propiamente. Bien, se dice del maná que se debía recoger en 6 días, también se consideraba que se debía sembrar durante 6 años, se dice que hay 6 diferentes órdenes de posturas, arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. El cubo tiene 6 caras, también se ha considerado el 6 como el número del sexo. El actor creador cósmico que se da por contacto entre el fuego y el agua, como se ve en este tipo de arquetipos siempre. En la mitología nórdica, por ejemplo, siempre el 6 estaba en una relación trinaria entre 3 entidades del Muspelheim, o sea, de la esencia del hielo, y del Niflheim, que era de las esencias, perdón, del fuego era del Muspelheim y del hielo era del Niflheim, el contacto de esas, o la integración de esos mundos. Aquello que se manifiesta o que existe propiamente está relacionado siempre a esta esencia del 6. También se ha observado el 6 en la cosmovisión védica como la oposición de las tríadas de los dioses hindús, que son tanto los masculinos como Brahma, Vishnu, Shiva, y contra la tríada femenina que era Svarasti, Lakshmi, Kali. El 6 también pues sirve a la base del sistema matemático sexagesimal que desarrollaron los babilónicos, o la civilización sumeria, donde por ejemplo nos han hecho hasta el día de hoy entender de que 60 segundos hay en cada minuto, 60 minutos en cada hora, 24 horas, que es 2 y 4, 6, porque siempre entender el número está limitado a entender su raíz digital, o sea, la unidad del número, que es 24 horas, como le digo, que es 4 y 2, 6, en un día, 168 horas en una semana, que son 1 más 6 más 8 dan 15, 5 y 1, 6, que se continúa, y así si seguimos elevando el tiempo y los días, el año, entonces siempre va a ser una matriz de 6. Entonces, el 6 manifiesta el tiempo. El 3 tiene una connotación, siempre están en relación, el 3 y el 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, como lo vamos a ver luego en el aspecto de la matemática vorticial. El 6 es el tiempo y el 3 es la velocidad. Ambos están siempre conectados, como si fuera una cinta. Como se trata de una cinta, no se puede tirar de una sin tirar del otro, como estos cintos que estamos poniendo por aquí. Bien, el número 7. El número 7 era considerado como el número septenio. Era el número de la felicidad, de la plenitud, de la sabiduría. Era relativo también el escalón o nivel más alto de los cielos, o los planos de manifestación. Era el número relativo a la armonía musical y cósmica entre diferentes fuerzas y arquetipos en los cuales interactúan entre sí. Las 7 notas de escala musical, 7 días de la semana, 7 planetas en la astrología y el hermetismo, todo esto está relacionado entre sí por una armonía cósmica o música de las esferas
que era relativa justamente al pitagorismo y al orfismo griego antiguo. También se ha considerado esto, de que es el 7 es el 4 y el 3, donde se compone, por ejemplo, el cuerpo se compone de 4 elementos, y el 3 estaría conformando al alma por una trifuerza, que sería la razón, la ira y la lujuria. Los 4 elementos más la Trinidad Divina. Esa sería la connotación del 7. También estaría vinculado a lo que serían las 7 artes liberales del medioevo, como era el trivium. Era el trivium y el quadrivium. El trivium estaba relacionado por lo que es la gramática, la retórica, la dialéctica, y el quadrivium estaría relacionado a lo que es la astronomía, la geometría, la aritmática y la música. Estaría relacionado también a las 7 artes hiperbóreas eternas, que se subdividían en 4 artes individuales menores y 4 artes individuales mayores. Las 4 artes menores eran la escultura, la música y la retórica. Y los grupos mayores, que eran 4, eran 3, los grupos menores, 4 los menores y 3 los mayores. Como les repito, los 4 artes menores hiperbóreos pues eran la escultura, la pintura, la música y la retórica. Y los 3 artes mayores eran la arquitectura, la guerra y la política. En la mitología nórdica hay 7 colores en el arco iris, y esto está relacionado al puente Bifrost, que se conoce como el mundo terrenal en contacto con el mundo de los dioses. Según los tratados de numerología, si el óvulo, por ejemplo, es fecundado y se queda 7 horas sin ser expulsado, ya tiene vida. Y si se coagula o prende a los 7 primeros días también. Los niños que son llamados 7 mesinos tras el nacimiento a una 7ª hora, se dice que el niño a esta hora decide su vida. A los 7 días normalmente se cae lo que es el cordón umbilical. A los 7 meses comienzan a aparecer los dientes. Platón dice que el alma se instala en el cuerpo en un número septenario. Es decir, el llamado el número del juramento también por los judíos, porque ellos no juran, sino ellos lo que hacen es septeniar. Y bueno, al 7º día también se dice que el creador cesó su trabajo y descansó, y en la cosmovisión hebraica judía es considerado lo que es el Sabbat. Esto es lo que les quería comentar al comienzo, que era, por ejemplo, este filósofo, este escritor romano, que no era griego, me equivoqué, era Apuleyo, y Apuleyo decía que para purificarme voy desde la mañana al borde del mar y sumerjo 7 veces mi cabeza en las aguas, al mar. Bien, ahora por ejemplo lo que tenemos aquí es el número 8, que es el número de la justicia. Es el primer número que se divide en partes iguales. También es considerado el número del infinito. El 8 representa al 1 en un estadio superior. Es el 8 después del salto de octava, o el 81 también, que como les contaba en el símbolo lambda. Bien, el 8 representa al 1 en un estadio superior, de manera similar a la octava superior musical. Sin embargo, pues se considera de carácter femenino, ya que representa al infinito desplegado en un plano horizontal. Lo increado está reflejado en la creación. Por eso el símbolo del infinito se nos parece mucho, muy similar al 8 replegado de forma horizontal. De esta manera puede significar la separación y la reintegración de lo increado. También se entiende desde el número 8 que es la resistencia al choque entre fuerzas materiales, ese sentido. Como también se aprecian los números del primer plano en el enneagrama, que son 1, 2, 4, 8, 5, 7, que sería el sentido, es como el punto medio también a ese nivel. Se dice que Orfeo conjuraba normalmente a los dioses por el 8, queriendo obtener de repente alguna justicia. Dionisio consagraba el vino al mes octavo, que era el 8, y bueno, el 8 sería el número de la inversión, de doblar, de caminar por la cinta Moebius. Y curiosamente, bueno, ahorita les explico un poco la cinta Moebius. Se dice que Dionisio pues lo considera el número octavo también, o sea, consagraba al 8,
Y bien, sí tiene un sentido a través de lo que es la cinta Moebius, porque es el sentido de la inversión, donde se aprecia también esto también se aprecia en el vórtex matemático. Ahorita lo vamos a ver. Bien, teniendo en cuenta esto de la cinta Moebius, pues tenemos que comprender un poco también esto de que en la vida, o bueno, el día a día, normalmente nosotros caminamos por la cinta. Y la cinta Moebius, que es esta que pueden apreciar aquí, se dice que se camina por dos lados a la vez, pero ninguno de los dos caminos o lados conduce a ninguna parte, porque la torsión no es más que el espejismo engañoso de la dualidad, ya que en realidad es un único camino. El camino a recorrer para nuestra liberación de conciencia, nuestra liberación espiritual, pues sería netamente el filo o el borde de la cinta, que sería el único espacio extento de todo dualismo, que es lo que sería el punto cero de un péndulo. Pero antes de alcanzar este recorrido hay que tener claro que a este punto solo se consigue vaciando o liberando la mente propiamente. Bien, como para complementar un poquito acá lo del 8, quería que den una chequeadita acá. Nosotros normalmente nos enseñan un calendario que parece estar siempre alterado, pero sería mucho más armonioso si comenzamos a entender la raíz del nombre de los meses incluso, que estaría basado en esta base de integradas, por ejemplo, donde se puede expresar un plano tridimensional de lo que sería una especie de toroide, donde el 5 o el vórtex que les comentaba, que era las dimensiones, está en el punto medio. Y no sé si se pueden fijar, por ejemplo, acá que coincidiría acá a la vez, donde el mes de enero sería el 1, el mes de febrero sería el 2, el marzo sería 3. Hay aquí una especie de espejo en realidad, que se comienza a relacionar entre lo que es el 6 como abril y el 6 como agosto. Mayo estaría relacionado el mes 4, junio el mes 5, y aquí comienza a coincidir en realidad en adelante los números. Por ejemplo, a nosotros nos enseña que el mes de septiembre es el mes número 9, pero si se llama septiembre está relacionado al número 7, como lo podemos apreciar aquí, en esta base de integradas. Octubre, o sea, el mes 8, no debería ser el mes que normalmente nos dicen que es el mes 10. Y hay que ir, November sería el mes 9, pero le llamamos que es el mes 11. Y el mes 12, diciembre es el mes 10. Pero en esta connotación el 9 y el 1 desde esa perspectiva pues estarían relacionados. Y bueno, aquí les dejo esta imagen para que la analicen un poco y que puedan tener esa curiosidad también de cómo se nos ha engañado mucho en el sistema actual en que vivimos para poder desconectarnos de una inteligencia, de un colectivo universal, de una matriz superior de conciencia. Bien, ahora vamos con el número favorito, que sería en el entorno de la matemática vorticial, porque sería el todo y la nada, que sería el 9, en la concepción de la raíz digital numérica y la matriz de la perspectiva de la matemática vorticial. El 9, bien, el 9 era considerado el número de la perfección, donde se consideraba que era 3 veces la Trinidad, era la finalización completa de un trayecto. Todos los cálculos hechos a la duración de los yugas en el hinduismo siempre han de sumar todos estos dígitos, pues darían 9 también. También si se suman los dígitos de todos los múltiplos de 9, el resultado va a ser este mismo número. El 9 pues es un número que encerraría el mayor misticismo. Son las 9 nobles virtudes, como son el valor, la verdad, el honor, la lealtad, la hospitalidad, la disciplina, la independencia, la laboriosidad, la perseverancia. 9 fueron los días en que Odín se colgó del Yggdrasil. 9 son los meses de gestación, 9 mundos en la mitología nórdica. En la antigüedad se enterraban a los muertos al 9º día. Los números de respiraciones de un hombre en un día es de 25.920 respiraciones, que es exactamente el número de años que el Sol da una vuelta por completa, que bueno, si sumamos esto de 25.920, si 2 más 5 más 9 más 2, pues nos va a dar como 18, y 18 es igual a 9. El corazón se considera que por término medio late 72 veces por minuto, que es 7 y 2, 9. Los cristianos creen en el cielo hay 9 coros de ángeles, y en el sermón de las montañas Jesús pronunció 9 bienaventuranzas. Según el Corán, Alá tiene 99 nombres. Demeter recorrió el mundo durante 9 días en busca de su hija Perséfone.
Las 9 musas de Zeus nacieron en 9 noches de amor. Para los aztecas el 9 simboliza las cosas terrenas y nocturnas. Su infierno también tiene 9 niveles. Los paganos ofrecen al dios del cielo 9 panes y 9 copas de hidromiel. Y el tarot, pues también, el 9 está representado con la carta del ermitaño. El 9 en la matemática vorticial es lo que genera esa zona de absorción. Es el vórtice, es la gravedad, es lo que causa la gravedad propiamente, y es un agujero negro. Bien, para comprender de repente un poco mejor esta percepción, tenemos que entender que en un plano o una continuidad, una serie de números, si nosotros queremos comprender, por ejemplo, lo que significa aquí el 1 y le sumamos su propio número a los demás, siempre el resultado va a ser 9 al final. Por ejemplo, aquí 1 más 1 es igual a 2, más 1, 3, 3 más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 1, 9. Y 9 más 1, 10, regresa otra vez al 1. Y lo mismo pasaría si comenzamos con el 2. 2 más 2 igual a 4, 4 más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, que es el 1. Más 2, 3, más 2, 5, y se vuelve a repetir el ciclo, hasta llegar a 7 más 2, 9, y se vuelve a repetir hacia el 2, y así. El 3, por ejemplo, 3 más 3, 6, más 6 más 3, 9. Y si sigo sumando, por ejemplo, 9 más 3, 12, que es 3, regresa. Y así sucesivamente. Y bien, por ejemplo, para comprender mejor esta visión, también tenemos que entender que simplemente con las multiplicaciones básicas que nos enseñan en el colegio, cuando nosotros generamos dos planos, es decir, dos ejes de dimensiones, como este que podemos ver aquí, que sería básicamente el resultado de la multiplicación de una línea horizontal con una línea vertical de los números del 1 al 9, del 1 al 9. Cuando nosotros comenzamos multiplicando este diseño, comenzamos a obtener esta figura, esta simetría, que coincidentemente pues tiene el 9 en puntos centrales. ¿Y cómo realizamos esta armonía, esta figura? Pues simplemente haciendo la multiplicación. Por ejemplo, lo que pueden apreciar aquí sería 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Pero fíjense aquí, no pongo el 10, sino solamente pongo 1 porque es su raíz digital, que es 1 más 0 es 1. 2 por 7, 14. Su raíz digital es 5 porque es 4 y 1, 5. 2 por 8, 16, que es 6 y 1, 7. 2 por 9, 18. Y pongo acá el 9 porque 8 y 1, 9. Entonces yo sigo haciendo las multiplicaciones, sigo reduciendo los números a su raíz digital hasta completar el cuadrado. O sea, completo todo el cuadrado numérico y puedo darme cuenta que hay algo muy cautivador, y es el hecho de que el 9 está en un punto central generando como una especie de píxel. Este es un píxel matemático de la realidad que vivimos día a día, donde el 9 genera los puntos de agujeros negros, los puntos de integración, y donde a través de este diseño pues se puede comprender que el 9 podría ser el punto central de un eje de coordenadas. Este eje de coordenadas pues nos lleva a entender de que podemos ubicar pues al 9 en el punto central de un eje y complementarlo con los demás números asociados a él en su relación. Por ejemplo, en un eje X estaría situado lo que es el 2 y el 7, que son 2 y 7 complementarían al 9, porque 7 y 2, 9. En un eje Y estaríamos proyectando de repente en un extremo el 1 y en otro extremo el 8. Y en el punto central pues tenemos al 9. En un eje vertical pues tendríamos relacionado en lo que es el 4 y en la parte superior y el 5 en la parte inferior, que juntos combinados y proyectados pues van a dar como resultado el 9. El 6 y el 3 en un extremo, como si fuera una posición de torsión, también estaría manifestado como lo que les traté de hacer entender, de que el 6 era el tiempo y el 3 era la velocidad. Y estos también, 6 y 3, van a dar como ese punto de proyección que sería el 9. En este sentido, pues, al ubicarnos en este eje de coordenadas, el centro siempre va a ser el 9. ¿Y por qué el centro? Porque normalmente el entendimiento de nuestra conciencia también tiende a ser circular. Y esto lo podemos comprender mejor también si tomamos en cuenta que este modelo matemático circular o vorticial fue planteado también por Friedrich Gauss en 1801, que se considera inventor también de este sistema de lo que era la matemática vorticial. Por ejemplo, un círculo. ¿Cuántos grados tiene un círculo? Tiene 360 grados, que es 6 y 3, 9. Un círculo partido en 4 tiene en cada cuadrante una angulación, que es de 90 grados, 9.
Si lo parto a la mitad tengo 180 grados, que es 9. Si lo sigo partiendo voy a tener 45 grados. Y lo más chiquitito que tenga, por ejemplo, tiene 22.5 grados, que genera siempre la dimensión del 9. Y el 9 sería la omnidimensión, que sería la emanación más alta del flujo unidimensional. Marco Rodin en la actualidad, por ejemplo, también ha realizado también esa nueva propuesta del código binario con un nuevo código llamado la tripleta binaria, basado en el sistema de matemática vorticial original, donde él promueve justamente el hecho o el diseño geométrico de diferentes reactores de energía a través de esta matemática, que es una matemática cualitativa, una matemática simple. El 9 lo que hace es generar una zona de absorción de cualquier vórtice. Todos podemos conocer la gravedad o lo que causa justamente el agujero negro, que sería esto. En la matemática vorticial, este número pues es el único que se identifica con el eje vertical, cuya singularidad está en los múltiplos y bueno, no tiene paridad, siempre es igual a sí mismo. El 9 pues sería la partícula fundamental de la materia oscura y debemos de comprender la relación que guarda este diseño con el vórtex matemático en la sucesión Fibonacci. Por ejemplo, aquí por ejemplo, primero les voy a enseñar un poquito lo que sería esta distensión. Aquí lo tengo que lo he hecho en diseño en el cuaderno. A ver. Aquí está, por ejemplo. En la matemática vorticial, o sea, netamente en este diseño, en este dibujo, nosotros vamos a entender lo que es el plano material y las siguientes dimensiones superiores, que estarían basados en el 3, 6 y 9. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza siempre hay una constante de vida y de muerte. Para dar vida normalmente se genera un sentido de multiplicación y para dar muerte siempre es un sentido de división. De forma natural, pues las células, cuando se junta, por ejemplo, un espermatozoide con un óvulo, lo primero que hace es duplicarse. Siempre es por 2, por 2, por 2, por 2, que sería el sentido material. Igual pasa con las plantas, con los animales, con cualquier ser vivo. Siempre las células integrativas a nivel microscópico van a dar una reproducción por 2. Por ejemplo, aquí tenemos este sentido para que puedan apreciar la manifestación del infinito, que es, para mí pues sería el sentido de la materia propiamente. Es donde 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, que es 6 y 1, 7, que sería justamente la manifestación a este nivel de la primera raíz digital en integrarse. 2 por 8, 16, que es igual a 7. 16 por 2, 32, que es 3 y 2, 5. 32 por 2, 64, que es 6 y 4, 10. 1 más 0 es 1. Si yo sigo multiplicando, voy a obtener el mismo patrón cíclico, es decir, ese movimiento y desplazamiento en 8. Y nunca voy a encontrar aquí ni el 3, ni el 6, ni el 9. Esto nos da a entender que es una manifestación del plano físico. Si yo hago un sentido de división, un sentido inverso, desde el 8, por ejemplo, en un sentido al revés, siempre voy a tener resultados de 0.1, el mismo resultado, si 1, 2, 4, 8, 7, 5, que es el resultado de multiplicar. Y el otro resultado sería un sentido inverso, que sería 8, 4, 2, 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1. Es hacia un movimiento o hacia otro lado. Siempre se mueve la materia o hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido de muerte o de vida. El 3 y el 6 no están. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo duplico también el 3 y el 6? Pero si duplico el 3, 2 por 3, 6. Sigo duplicando. 2 por 6, 12, que es 2 y 1, 3. 12 por 2, 24, que es 4 y 2, 6. Siempre los resultados van a estar en esta sucesión. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Igual, si hago lo mismo con el 6, va a ser 6, 3, 6, 3, 6, 3. Es un vaivén, son pulsos, es como un palpitar. Es un tira y jala, es lo que les explicaba de la cinta, de esa cinta. El 3 es una cinta y el 6 es el otro extremo de la cinta. Simplemente, si jalas de uno, se acorta el otro, si jalas de uno, se acorta el otro. Ese sería ese sentido. Pero el 9 no está. ¿Y qué quiere decir aquí? Que el 9 sería justamente omnidimensional. ¿Por qué? Si yo hago cualquier multiplicación con el 9, siempre va a ser 9. Y en el sentido de la vida, pues sería la multiplicación sería a partir del 2, justamente. 2 por 9, 18.
que es 8 y 1, 9. 3 por 9, 27, que es 7, 7 y 2, 9. 4 por 9, 36, que es 6 y 3, 9. Es cíclico, es hasta el infinito y más allá. Si yo sigo duplicando, por ejemplo, el 18 por 2, así 9, 9, 9, 9, 9, 9, hasta el infinito. Ese sería, por ejemplo, ese sentido omnidimensional. Ahora, la relación de este esquema de la matemática vorticial con la proporción Fibonacci tiene que ser entendida también. Y para eso pues tenemos que entender un poquito quién fue Leonardo de Fibonacci. Bueno, Fibonacci pues, es una figura mundialmente famosa y sin embargo fue Leonardo fue otra especie de Leonardo da Vinci, por ejemplo, solamente que no se conoce a Leonardo de Fibonacci. Bien, él aportó uno de los principales secretos escondidos de la naturaleza en el corazón de la geometría sagrada. En el año 1202 Fibonacci publica el Liber Abaci, que era un tratado matemático en el que tradujo diferentes matemáticas de Arabia, en las que se creó este diseño de aquí, para calcular lo que era la evolución de la población de unos conejos, que era una población muy floreciente, asumiendo determinadas reglas de su reproducción, con una sola pareja. Y el número resultante en cada generación era era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 200, hasta el infinito, así, pero tenía estaba relacionado. Cada cifra pues era el resultado de la suma de las dos anteriores, por lo que efectivamente la serie crece siempre según los progenitores inmediatamente anteriores. Por ejemplo, la primera cifra que ven acá es 1 y 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21, 21 más 13, 34. O sea, hay un patrón, existe un patrón cíclico. Y esta es la proporción que descubrió Fibonacci en la naturaleza, que es una serie de aspecto corriente hasta que se empiece a examinar la relación existente entre cada número y su sucesor. Cada división sucesiva, incluso la división sucesiva de estos números, oscila y se estabiliza en phi, en la proporción áurea, que es 1.61803398887. Ese es el número phi. Si empleamos esta razón, siempre vamos a obtener rectángulos mágicos, los rectángulos en phi, que es una proporción áurea, y con este se podía entender la forma en que se representaba pues, un triángulo áureo basado en el segmento de la proporción áurea que está basada en esta fórmula, donde por ejemplo el segmento AB sería A más B sobre A sería igual a A entre B, que sería la proporción phi. Entonces, el triángulo áureo basado en este segmento en proporción áurea, y con este se puede obtener un pentagrama áureo también, el cual ha sido considerado siempre, como les comentaba hace un momento, una estrella del 5, sobre todo hablando, una estrella mágica que se usaba contra el mal cuando la punta era hacia arriba, y cuando las dos puntas estaban hacia arriba era considerado del mal. La fraternidad mágica más famosa que utilizó este símbolo siempre, el pentagrama, era el alba dorada o la aurora dorada de la Golden Dawn. Y bueno, nosotros podemos apreciar esta armonía integrada a la matemática vorticial. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, como les comentaba, el sentido de Fibonacci está expreso en toda la naturaleza, desde las flores, las plantas. Nuestra propia geometría, nuestra propia matriz geométrica está totalmente escalonada. Entonces, si nosotros consideramos uno de los triángulos formados, o una triada entre el 3, 6 y 9, como un vórtice que gira en un sentido, y lo integramos en contra de otro vórtice que gira en otro sentido, es decir, la integración, como les comentaba, el símbolo infinito, uno que se multiplica y otro que se divide, pues vamos a tener este diseño, parecido a lo que popularmente pues, se conoce como la estrella de David, que en realidad no es ahí, sino es la estrella aragonesa. Bien, pero que está vinculado a las escuelas de esoterismo en la antigüedad, la cábala, la mística, todo. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil en que se entendía la dinámica de los vórtices, la dinámica de los fluidos, la dinámica del movimiento y desplazamiento energético a través de la matemática vorticial, que era lo que se enseñaba en el gnosticismo, en el hermetismo de escuelas antiguas, que ahorita pues básicamente estaría siendo considerado como un profano por compartir esta información. Bien,
Entonces, el sentido de integración Fibonacci con el sistema de la dinámica matemática vorticial coincide. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, podemos plasmar en este dibujo de acá el 9 y siempre va a haber 4 espacios vacíos hacia el 3. Cuando yo considero el sentido del 9 como una unidad límite, o el inicio, o el fin, y comienzo en la primera proporción Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, va a cuadrar, va a encajar hasta llegar otra vez al 1 y repetirse en 9. Y de ahí se tendría que dar un salto de octava para poder representar otra escala en Fi, que comenzaría algo así como 2, 2, 4. Y esto también pues está plasmado en un sentido matemático. Es decir, si yo igual coloco una tabla de multiplicar del 1 al 9 en sentido horizontal y en sentido vertical coloco la sucesión Fibonacci, primero considerando así 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 8, esa sucesión, la primera con el 1, después con el 2, 2, 2, 4, 6, 1, 7, 8, 5, 9. Después con el 3, 3, 3, 6, 9, 6, 6, 3, 3, 3. O sea, teniendo en cuenta esos parámetros, voy a generar el mismo diseño o los mismos píxeles que obtengo en el primer cuadrado de multiplicación que les enseñé. De aquí. Entonces, todos los números de la sucesión Fibonacci, considerando los 9 números matemáticos, nos da como una sumatoria siempre igual a 9 y nos genera incluso este diseño que sería un diseño fractal, un diseño que tiene una armonía. Entonces, esto me permite entender de que esta estructura de aquí genera lo que es el colapso de dos vórtices, es lo que se puede apreciar. Dos vórtices, un punto central, que puede ser un punto de sol o un punto de absorción. Esta estructura o esa dinámica es lo que es más similar a una dona y podría llamársele una dona matemática. Esta dona matemática estaría relacionada incluso en Phi también, relacionado a ese código de la naturaleza. Y si yo, por ejemplo, vuelvo a armar un cinto matemático, o sea, a generar el entendimiento de las proporciones de la matriz numérica que estaría en ese toroide, voy a alcanzar el mismo patrón que se encuentra a manera de píxel en esa multiplicación matemática, simplemente disponiendo los números en ese orden matricial, en la forma en que se relaciona desde el 9 y se ordena toda la matriz matemática. Y bueno, esto no solamente aparece aquí, sino que aparece también en la forma en que los pitagóricos nos enseñan los triángulos numéricos, que existe un orden que no, un orden medio del caos, que no entendemos, o simplemente se evita que nos enseñen esto en los colegios, porque podríamos alcanzar un mayor entendimiento sobre la visión de la materia, la vida, sobre el sistema, en cómo se integra la naturaleza. Podemos entender a la perfección lo que sería un átomo, un ion, una matriz de escala microcósmica a una matriz de escala macrocósmica. Por ejemplo, yo tengo la certeza, podría decirse, de que las escalas atómicas, el electrón, el protón, el neutrón, estarían dispuestos pues en esos pequeños cuadrados matemáticos, donde el electrón se mueve en un sentido, el neutrón es el punto central, que es el 3, 6 y 9, y el protón se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, el electrón se mueve en sentido antihorario y el protón se mueve en sentido horario, uno absorbe, otro proyecta. Y bueno, estas estructuras están siempre relacionadas todas a la forma en que se mueve la energía, desde una dimensión electromagnética, para conformar estos llamados toroides. Entonces, la asociación de estas dos estructuras que está presente en toda la naturaleza, incluso si se observa en la matriz de las moléculas del agua, que se generan a veces algunos inductores de formas dodecaédricas e icosaédricas. Se forman estos diseños. Según sea el caso del ion. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de agua totalmente desordenada, un agua que ha sido destilada, un agua que ha sido calentada, hervida y que después comienza a reposar, las moléculas están dispersas por aquí, por allá, por aquí, por ahí, están desordenadas. Si es que yo pongo un granito de sal, o no, ni siquiera un granito de sal, un ion de un elemento determinado en la suspensión líquida, el agua tiende a generar una estructura, es decir, un sentido dodecaédrico o un sentido icosaédrico.
en el agua. Como lo menciona el doctor Mu-Shik Young de su libro El puzzle del agua hexagonal, donde se puede entender el poder curativo de los metales y los minerales que tanto expresa la medicina ayurvédica, por ejemplo, y el sistema griego también, como es la medicina en la India, también la medicina Unani, comienza a tener este sentido, de que yo cuando pongo un ion en el agua, lo que hago es generar una estructura, un pulso magnético ordenado, que bien puede ser para conformar esta primera estructura, es decir, este diseño, el diseño base, algún diseño estructurante o un diseño vorticial, un sentido de movimiento. Claramente, por ejemplo, se podría ver así. Un ion de sodio podría generar esta estructura en el agua. Y ese análisis, pues para poder determinar esa estructura, se hace un análisis de difracción de rayos X, un análisis molecular para poder observar la molécula del agua. Entonces, el ion de sodio formaría esta estructura y el ion de potasio formaría esta otra estructura, que es totalmente integrativa al sistema toroidal. Bien. Y para esto, pues, estos sistemas donde se utilizan diferentes tipos de sales, como en la medicina Unani, como el suero que se suele hacer con diferentes tipos de sales, se tiene en cuenta también el poder cristalino puro del Ormus. Y nuestro cuerpo, pues, está compuesto por la misma esencia que el Ormus. En la India, por ejemplo, el sistema usado para este reequilibrio se utilizaba en la medicina ayurvédica a través de los óxidos y los metales, al cual el Ormus estaría íntimamente relacionado. Pero en la medicina india era llamado lo que era el rasayana, y se puede comprender que existían iones que lo que hacen es consolidar estructuras y otros que rompen las estructuras también, como lo podemos ver en este esquema de acá, sacado del libro del puzzle del agua hexagonal, donde nos muestran que la vida está basada en la constante de equilibrio y desequilibrio de estos parámetros, donde por ejemplo hay una matriz de elementos que está aquí a la izquierda y otra matriz acá a la derecha, donde uno considera lo que es el movimiento molecular que genera una libertad, concilia lo que es una estructura hexagonal y la otra concilia lo que es una estructura pentagonal. Como también se mencionaba o se entendía desde la percepción alquímica también y con una visión astrológica, la posición de diferentes planetas y diferentes astros teniendo en cuenta el mismo diseño. El patrón del pentagrama, es decir, un patrón que es netamente de formación de acumulación, que sería justamente un sistema binomial estructurante, que sería esta estrella de acá, y el pentaflor, que sería un sistema de distribución Fibonacci. Mientras uno es binomial, ¿el binomial cuál sería? Que estamos contando que el que formaba la estructura, la materia, sería el sistema basado en los números 1, 2, 4, 8, 7, 5, y el sistema de la pentaflor, o bueno, del pentagrama propiamente, que estaría vinculado y relacionado a ese sistema, que sería el sistema Fibonacci, que como comentamos era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bien, el sentido aquí sería comprender que los números generan siempre un entendimiento hacia las constantes de desequilibrio y reequilibrio en la materia. Y el desequilibrio, pues propiamente sería un requisito previo para el movimiento y la evolución de las formas. Así que un estado de equilibrio en naturaleza, pues siempre, como les comenté en otros videos, es totalmente imposible. Sin embargo, pues podemos encontrar siempre aquí la simetría numérica, que son correspondientes a las corrientes separadas de energía, que se atraen mutuamente, se sobreponen y conforman lo que es diferentes geometrías, diferentes estructuras, diferentes resonancias, música, según el anidamiento que tienen estas formas de energía en forma incluso de luz, patrones de luz, frecuencia, música, fotones para formar materia. El 3, el 6 y el 9 formando diferentes estructuras de acuerdo a las resonancias de las frecuencias que se encuentran aquí. Bien, pues esto por ejemplo sería incluso una forma dinámica de entender hasta el propio ADN desde una visión hasta astrológica o cosmogónica, porque al final de cuentas cada planeta tendría la representación en un número, y por aquí nos podríamos acercar mucho al sentido de integración de los vórtices que vengo explicando en otros videos, que es este de acá, que es el mismo sentido de comprender toda la matriz desde una especie de toroide, donde por un vórtice, por ejemplo un vórtice de implosión,
un vórtice que podemos ver aquí en la parte superior, un vórtice implosivo, va a generar lo que es en la concepción del tiempo, el futuro, en la concepción de materia, la materia oscura, porque lo que va a hacer es absorber. Otra percepción que se puede tener es el destino, la gravedad, también considerado como lo que es el espíritu, el coágulo, el mercurio, el electrón, la reducción, lo alcalino. Y en un sentido contraposición, es decir, en un vórtex de sentido explosivo, estaríamos considerando aquí lo que sería el pasado, la antimateria, la memoria, el electromagnetismo, el alma, lo que es ácido, por ejemplo, la oxidación, el positrón, el azufre, como el otro es el mercurio. Entonces, el estado central, el presente, sería la manifestación siempre de lo que es el éter, lo que sería el neutrón, lo que sería el cuerpo, lo que sería la sal propiamente, el presente, la materia, la experiencia, y desde esta dimensión proyectarnos a lo que es las primeras matrices de vida, que sería tanto el hidrógeno, el helio, el plasma de CO2, que son tan importantes tan importantes para lo que es la transmutación biológica que tiene nuestro cuerpo a través de diferentes isótopos que incorporamos con el hormuz, y que la transmutación sea totalmente armonizada en realidad. Y bien, esto es lo que quería compartir con ustedes por ahora. En los próximos videos voy a compartir un poco más de información sobre lo que es el Rasayana propiamente, para que tengan en cuenta esa visión que se tenía sobre la medicina ayurvédica y el hormuz ayurvédico, que para mí era el Rasayana. Y también de repente, previo a esto, voy a hacer un videito para que se pueda entender un poco la visión de la comprensión de la estructura del agua, un poco más explayada, teniendo en cuenta el conocimiento de la molécula del agua con la perspectiva del Dr. Claude Vincent. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en otro video, amigos. Hasta luego, gracias.